¿Una mujer con 3 estrellas? ¿Y eso qué? En su casa no es más que una vieja que se la pasa haciendo mole de olla. La frase, escupida con el aliento agrio del mezcal por el general de brigada Ricardo Montoya, cayó como una bomba en la sala de juntas, dejando un silencio denso y humeante. El rostro de la general de división Sofía Elizondo perdió todo color, volviéndose una máscara de granito. ¿A poco las mujeres van a pelear una guerra? Ja, ja, ja. Van a tomarse fotos, ¿no es así? Un par de oficiales, leales a Montoya, soltaron risas forzadas que sonaron a cristales rotos. Elizondo sintió que la mano con la que sostenía su vaso de agua temblaba sin control, pero no se dio cuenta. Un nudo ardiente se formó en su garganta, y sus ojos se inundaron de una rabia helada que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Oh, va a llorar. Mírenla, una vieja siempre será una vieja. Montoya, con una sonrisa torcida, lanzó el golpe final. Pero él no lo sabía. No tenía la menor idea de que la mujer que acababa de insultar frente a la plana mayor de la Sedena estaba a punto de convertirse en la soga que apretaría su propio cuello. No podía imaginar quién era realmente esa general, ni las terribles consecuencias que su arrogancia desataría. ¿Cómo cobraría Sofía Elizondo esta humillación? ¿Y cuál sería el precio que pagaría Ricardo Montoya, un hombre que solo confiaba en el poder de su apellido y sus conexiones? La historia que están a punto de escuchar cambiará por completo su percepción de la justicia y el valor. El viento frío de una tarde de otoño tardío se colaba por las rendijas de las ventanas en la sala de operaciones del Estado Mayor Conjunto, en el campo militar número 1 de la Ciudad de México. Bajo la luz blanca y fría de los tubos fluorescentes, los oficiales de más alto rango del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea estaban sentados alrededor de una imponente mesa ovalada. En ese preciso instante, la general de división Sofía Elizondo, vistiendo su impecable uniforme de campaña, empujó la puerta y entró. Acababa de regresar de una misión de 6 meses como observadora militar en el extranjero, y las 3 estrellas en sus sombreras brillaban con una luz gélida y metálica. A sus 56 años, caminaba con una postura erguida, una disciplina de acero que delataba a la primera mujer piloto de combate de la Fuerza Aérea Mexicana. La agudeza de su mirada parecía capaz de cortar el aire. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera llegar a su asiento, la voz de Ricardo Montoya partió la atmósfera de la sala. Pero miren nada más. Por muchas estrellas que se cuelgue una mujer, en su casa sigue siendo una simple señora, ¿o no? Ricardo Montoya, un general de brigada del ejército de 54 años, lo dijo con una mueca de desprecio. Había escalado posiciones gracias a las influencias de su familia, una dinastía militar, y su voz destilaba un profundo y arraigado rechazo hacia las mujeres en uniforme. Ja, 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 tiene toda la razón, mi general. Algunos de los oficiales soltaron risas serviles, un sonido hueco que rebotó en las paredes de la sala. Las risitas contenidas llenaron cada rincón, y aunque algunos intentaron ocultar su diversión girando la cabeza, el aire ya estaba envenenado. Elizondo no dijo una sola palabra. Caminó hacia su silla con una calma antinatural, sin que un solo músculo de su rostro se moviera. Pero cuando intentó tomar el vaso de agua que tenía enfrente, sus dedos temblaron como las ramas de un árbol azotadas por el viento. El vaso casi se le resbala y cae, pero logró sujetarlo con la otra mano en el último segundo. Sintió un cansancio antiguo, una fatiga que le calaba hasta los huesos. No era la primera vez que sufría una humillación así. General Elizondo, procederemos con su informe de la misión, dijo el general secretario, que presidía la reunión. Elizondo asintió mecánicamente, como un autómata. Incluso en ese momento, sentía la mirada de Montoya sobre ella, evaluándola, desnudándola con los ojos. Era la mirada de un cazador observando a su presa. Los resultados de la operación en la zona de conflicto fueron superiores a lo esperado, comenzó Elizondo, su voz resonando clara y firme en la sala. Pero Montoya ni siquiera la miraba, se entretenía examinándose las uñas, fingiendo un absoluto desinterés. Cuando la reunión terminó, mientras Elizondo caminaba por el pasillo, el contraalmirante Javier Navarro se le acercó con cautela. A sus 50 años, este marino de Veracruz había observado a Elizondo durante mucho tiempo en el Estado Mayor.
Era un hombre permanentemente atrapado entre su conciencia y su instinto de supervivencia. Mi general, por esta vez, déjelo pasar. No vale la pena enfrentarlo, le susurró Navarro, su voz una mezcla de cobardía y disculpa. Él también estaba atado por la correa de Montoya y su red de influencias. Entendido, respondió Elizondo con frialdad, y siguió su camino hacia el final del pasillo. Ignoró el ascensor y comenzó a subir las escaleras, cada paso resonando como el arrastrar de cadenas pesadas. Al empujar la puerta de la azotea, el cielo nocturno de la Ciudad de México se desplegó ante ella como una inmensa carpa negra. A pesar de la belleza de las luces de la ciudad serpenteando a lo largo del Paseo de la Reforma, el corazón de Elizondo se sentía como un río congelado. La realidad de ser pisoteada públicamente por un general hombre, más joven y de menor rango, sin poder siquiera mostrar una pizca de su furia, la asfixiaba. A esa misma hora, en la cantina de oficiales del sótano, Ricardo Montoya brindaba con sus secuaces, levantando un caballito de tequila. ¿En serio? ¿Ustedes creen que las mujeres pueden pelear una guerra? Por favor. Van a tomarse fotos para el Instagram, nada más. Las palabras de Montoya provocaron otra ronda de risas aduladoras. A su lado, Javier Navarro apenas tocaba su comida. Sus palillos temblaban sobre el plato de botanas, incapaz de llevarse nada a la boca. La bilis de la culpa le subía por la garganta. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, el estruendo de los disparos rompió el silencio en el campo de tiro de Santa Gertrudis, Chihuahua. Una niebla helada cubría el campo de entrenamiento mientras se realizaba una prueba con un nuevo modelo de mortero. El soldado raso Mateo Cruz, de 23 años, estaba en medio de una práctica de carga de proyectiles. Mi cabo, esto se siente raro, le dijo Mateo a su superior, pero la respuesta fue un ladrido seco. Cállese y haga lo que le ordené. Segundos después, una explosión ensordecedora envolvió una parte del campo en llamas. El grito de Mateo rasgó el aire del amanecer. Su pierna derecha había desaparecido de la rodilla para abajo, y 3 dedos de su mano izquierda habían sido arrancados. Los paramédicos que lo atendieron de urgencia palidecieron al ver la escena. Era evidente que se trataba de una falla del equipo. Sin embargo, el informe del accidente sufrió una extraña metamorfosis a medida que ascendía por la cadena de mando. El primer reporte del cabo a cargo incluía la frase posible anomalía en el equipo. Cuando llegó al capitán de la compañía, se había transformado en probable falla del equipo. Para cuando alcanzó al comandante del batallón, cualquier mención a un problema con el material había desaparecido por completo. El informe final que llegó al Estado Mayor en la Ciudad de México simplemente describía el suceso como un accidente inevitable durante el entrenamiento. Limpio, conciso y terriblemente falso. Unos días después, un viejo taxi Nissan Suru, uno de los icónicos modelos de la Ciudad de México, se detuvo frente a la entrada principal del campo militar número 1. Lo conducía el señor Ramiro Cruz, de 58 años. En sus manos ásperas y agrietadas por el trabajo, arrugaba la notificación oficial del accidente que llevaba el nombre de su hijo. Mi hijo resultó herido. Quisiera que alguien me explicara bien qué pasó, le dijo al soldado de guardia, pero la respuesta fue la que esperaba. Pase a la oficina de atención ciudadana. Sin embargo, el señor Ramiro no se movió. Estacionó su taxi bajo la sombra de un árbol y esperó. En el tablero, junto a una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, había colocado una fotografía de su hijo Mateo, sonriendo orgulloso con su uniforme. La imagen de un joven de 23 años lleno de vida. Los guardias intentaron que se fuera varias veces, pero el señor Ramiro se mantuvo en su sitio con una terquedad silenciosa. A la hora de la comida, sacaba una torta envuelta en papel de estraza. Al atardecer, bebía un café de un termo. Y esperaba hasta que la noche caía sobre la ciudad. Fue una casualidad que la capitana Isabela Vargas, psicóloga del Hospital Central Militar, se fijara en él. A sus 45 años, ella visitaba el campo militar a diario para las terapias de los soldados heridos. Vengo a ver al soldado Mateo Cruz, anunció Isabela al tocar la puerta de la habitación del hospital. Mateo, postrado en la cama, giró la cabeza.
Su mano izquierda vendada y el vacío donde debería estar su pierna eran un testimonio brutal de la tragedia. Mi capitana, hay algo que de verdad no entiendo, dijo Mateo, su voz cargada de una injusticia palpable. El mortero se sentía mal, se lo dije a mi cabo varias veces, pero me obligaron a seguir. El corazón de Isabela dio un vuelco. En el informe del accidente que había leído, no había ni una sola palabra sobre eso. Solo decía que fue un accidente inevitable ocurrido durante un entrenamiento reglamentario. Eso es diferente a lo que dice el informe, comentó ella. ¿El informe? ¿Qué dice el informe?, preguntó Mateo, y una luz fría y dura brilló en sus ojos. Por primera vez, Isabela sintió que debía escuchar las palabras de una persona, no los papeles de un archivo. No, sintió que tenía que hacerlo. A través de la ventana de la habitación, podía ver el viejo Suro estacionado frente a la entrada del campo militar. La fotografía en el tablero brillaba bajo los últimos rayos del sol. Esto no era un simple accidente. Eran las 4 de la tarde cuando Isabela Vargas se paró frente a la puerta del despacho de la general Elizondo. Había dado media vuelta 2 veces antes de finalmente armarse de valor. El expediente que sostenía en la mano estaba húmedo por el sudor. El sonido de sus nudillos en la madera fue tímido. «Adelante». La voz serena de Elizondo la invitó a pasar. Isabela empujó la puerta y encontró a la general junto a un gran ventanal, preparando una taza de té. «Mi general, vengo a hablarle sobre el caso del soldado Mateo Cruz», dijo Isabela, su propia voz temblando ligeramente. Elizondo dejó la tetera a un lado y se dispuso a escuchar en silencio. «Hay detalles que no están en el informe», comenzó a explicar Isabela con sumo cuidado. Le contó cómo Mateo había advertido varias veces sobre la falla del equipo, como su padre esperaba todos los días frente al campo militar, y le transmitió las lágrimas y el dolor de una familia destrozada. Mientras Isabela hablaba, con una urgencia creciente en su voz, la mirada de Elizondo se volvía más y más profunda. La general había detenido por completo el acto de servir el té, solo escuchaba. «Entiendo», fue la única y breve respuesta de Elizondo. Pero en esa única palabra había un peso inmenso. Después de que Isabela se fue, Elizondo se quedó sola, mirando por la ventana. Accidentes como este habían ocurrido innumerables veces. Siempre había alguien que, convenientemente, suavizaba la redacción de los informes, y ella misma, en el pasado, se había beneficiado de esa cómoda inercia. Un recuerdo de su juventud, de un accidente similar, afloró en su mente. En aquel entonces, ella también había cedido a la presión de sus superiores y había modificado un informe. Las palabras de una madre desconsolada en un funeral, con las manos temblorosas, todavía resonaban en sus oídos. Sabía que si esta vez cerraba los ojos, todo sería más fácil para todos. Pero la imagen de ese padre, el señor Ramiro, sosteniendo la notificación arrugada del accidente de su hijo, no dejaba de atormentarla. Justo en ese momento, en otra sala de juntas del Estado Mayor, Ricardo Montoya montaba su propio espectáculo. Un accidente de este tipo jamás ocurriría bajo mi mando. Jamás, declaraba con firmeza, deslindándose por completo de cualquier responsabilidad. Al terminar la reunión, Montoya acorraló a Javier Navarro. «Oye, Navarro». «Sí, mi general». «Asegúrate de que esa generala no se deje llevar por sus sentimentalismos de vieja y empiece a agitar el avispero». «¿Entendido?». La voz de Montoya contenía una advertencia explícita. El rostro de Navarro se tensó. «No entiendo a qué se refiere, mi general». «Ah, no te hagas pendejo. Hablo de Sofía Elizondo. Dile que no ande metiendo sus narices en el accidente. Que no enturbie las aguas». Navarro no pudo responder. Recordaba perfectamente una ocasión en la que él mismo había alterado el informe de un subordinado. Fue algo que hizo presionado por Montoya, pero la culpa seguía carcomiéndole la conciencia. «Entendido», respondió a regañadientes. Pero cada paso que daba hacia el despacho de Elizondo se sentía más pesado que el anterior. Al día siguiente, por la tarde, el rostro de Javier Navarro estaba pálido como el papel cuando entró al despacho de Elizondo. «Mi general,
Creo que sería mejor dejar pasar el asunto de Mateo Cruz. ¿Por qué?, preguntó Elizondo, y su tono gélido hizo que Navarro se estremeciera. Si la institución se desestabiliza, no le conviene a nadie. En las palabras de Navarro se mezclaban la súplica y la cobardía. Elizondo lo vio todo, el miedo de Navarro, la presión de Montoya y el lugar solitario en el que ella misma se encontraba. Supongo que tiene razón, respondió en voz baja. Navarro suspiró aliviado, pero no vio que en los ojos de Elizondo ya se había forjado una decisión inquebrantable. En la penumbra de su oficina, Sofía Elizondo se quedó sola, una silueta oscura contra el crepúsculo. El olor a tequila y el humo de los puros llenaban una sala privada en el segundo piso de una lujosa cantina en Polanco. Ricardo Montoya, al enterarse de que su nombre estaba prácticamente confirmado en la lista de ascensos a general de división, había convocado a sus más cercanos aliados en el Estado Mayor para celebrar. Sobre la mesa, las botellas de tequila Don Julio de 1942 vacías se acumulaban, y los rostros de los presentes estaban enrojecidos por el alcohol. «Felicidades, mi general. Este ascenso ya es suyo», exclamaban voces aduladoras por doquier. Montoya, con una expresión de pura satisfacción, levantó su caballito. En ese momento, Sofía Elizondo abrió la puerta y entró. No quería estar allí, pero la reunión había sido catalogada como una cena oficial y su asistencia era obligatoria. Vaya, pero sí es nuestra generala estrella. Por fin llega, la voz de Montoya estaba cargada de un sarcasmo venenoso. La atmósfera de la sala se congeló al instante. Esta vez, Elizondo no se retiró. Caminó en silencio hasta un asiento vacío, colocó un caballito frente a ella y miró a Montoya directamente a los ojos. En la mirada de la general de 56 años había una fría determinación. Las mujeres son un caso. Cuando se enojan, en lugar de hablar, se les salen las lágrimas. No, dijo Montoya con una sonrisa torcida, escupiendo su veneno. Algunos de los presentes soltaron risitas nerviosas, pero nadie se atrevió a reír abiertamente. Mi general, sírvase un trago, intentó intervenir Javier Navarro, tratando de cambiar de tema, pero Montoya no se detuvo. No, en serio, ¿no les parece curioso? Una pinche vieja con 3 estrellas en el hombro, incapaz de decir una sola palabra en su defensa. El silencio en la sala se volvió absoluto. Los nudillos de Elizondo, apretando el pequeño vaso de cristal, se pusieron blancos. Pero ni por un segundo apartó la mirada de los ojos de Montoya. Y eso que la aguantamos porque es mujer. Si fuera hombre, ya lo habríamos corrido a patadas. Las palabras de Montoya fueron como cuchillos clavándose en el pecho de Elizondo. Todos los demás bajaron la cabeza o miraron hacia otro lado, fingiendo no ver ni oír nada. Nadie intervino. Nadie intentó desviar la conversación. Elizondo, con un control sobrehumano, dejó el caballito sobre la mesa. Su mano temblaba levemente, pero su rostro era una máscara de piedra. Me retiro, dijo. Al levantarse, Montoya lanzó su último ataque. Lo ven, una mujer siempre será una mujer. Le hablas un poco fuerte y sale corriendo. Mientras Elizondo salía por la puerta, Montoya sonrió, satisfecho. En la sala solo quedó un silencio asfixiante. De camino a casa, Elizondo le pidió a su chofer que se detuviera. Hoy conduzco yo. Sola en el coche, se estacionó en un mirador con vistas a la ciudad y dejó escapar un largo y profundo suspiro. Sentía que todo lo que había construido durante más de 30 años de carrera se estaba desmoronando. En la radio, sonaba el noticiero de la noche. Y en otras noticias militares, un nuevo programa de rehabilitación para soldados heridos en accidentes de entrenamiento está recibiendo atención. A continuación, transmitieron una breve entrevista con un joven en silla de ruedas. Al principio fue devastador, pero ahora solo espero que otros compañeros no tengan que pasar por lo mismo. La voz de aquel joven le sonó extrañamente familiar, como si fuera la voz del futuro de Mateo Cruz. Una lágrima caliente rodó por la mejilla de Elizondo. El insulto de Montoya dolía, pero lo que más le dolía era su propia inacción. Por la ventanilla del coche, la noche fluía, oscura y silenciosa. Por primera vez,
sintió el impulso de redactar su carta de renuncia. ¿Qué sentido tenía seguir luchando en una institución así? Pero la voz del joven de la radio seguía resonando en sus oídos. Lentamente, la mirada de Sofía Elizondo comenzó a cambiar. De vuelta en el estudio de su casa, mientras Elizondo estaba sentada en su escritorio, su vista se posó en un viejo álbum de fotos en una estantería. Contenía imágenes de 30 años atrás, cuando era mayor. En ese instante, un recuerdo que había mantenido enterrado emergió como una marea. Invierno de 1995. Elizondo, entonces una joven mayor de 30 y pocos años, supervisaba un entrenamiento de mantenimiento de helicópteros en un campo militar en la Sierra de Guerrero. El sargento primero David Núñez estaba revisando las palas del rotor. «Mi mayor, esta pieza parece defectuosa», le dijo Núñez. Pero desde el alto mando había llegado la orden de continuar con el entrenamiento según lo programado. El accidente que siguió fue catastrófico. El rotor se desintegró en pleno vuelo, y el sargento Núñez murió en el acto. La conclusión inicial del equipo de investigación fue una falla mecánica. Pero días después, la situación cambió. El borrador del informe final apuntaba a un error de juicio por parte de la oficial al mando en el campo, Sofía Elizondo. Ella, con su propio informe detallando la verdad, fue a ver al general de división Arturo Benavides, su comandante y el hombre que más respetaba en el ejército. «Mi general, esto fue claramente una falla del equipo», le dijo con desesperación. Benavides tomó el informe y guardó silencio durante un larguísimo tiempo. En la oficina solo se oía el tic-tac de un reloj de pared. Después de lo que parecieron horas, Benavides abrió un cajón de su escritorio y guardó el informe de Elizondo dentro. «Sofía, la institución es complicada», fue todo lo que dijo. Elizondo nunca olvidó ese momento. 3 días después, la escena en el funeral fue aún más desoladora. En una pequeña capilla impregnada del olor a cempasúchil e incienso, la madre del sargento Núñez le tomó la mano. Era una mujer de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y las manos tan secas y delgadas como ramas. «Mi mayor, por favor, dígame la verdad. Si mi David hizo algo mal, dígamelo para que pueda al menos regañarlo en su tumba», suplicó la mujer, con la voz rota. La desesperación de no saber por qué había muerto su hijo la estaba consumiendo. Elizondo, incapaz de articular palabra, solo pudo ofrecer las condolencias formales. «Lamento su pérdida». Fue todo lo que pudo decir. No fue capaz de abrazar a aquella madre que lloraba con el cuerpo entero. Desde entonces, el recuerdo del olor de esas flores y el viento helado de aquel día la perseguían en sueños. Ahora, con el caso de Mateo Cruz, ese recuerdo resurgía como una herida abierta. No podía soportarlo más. Al día siguiente, por la tarde, Elizondo fue a ver a Arturo Benavides. Retirado, ahora trabajaba como asesor para contratistas de defensa, pero seguía siendo un confidente para ella. Se encontraron en un café discreto en la colonia Roma. Benavides, ahora con el pelo completamente blanco, la saludó afectuosamente. «Sofía, ¿cómo has estado?». Pero la expresión de Elizondo era sombría. «General, ¿escuchó sobre el accidente del soldado Mateo Cruz?». El rostro de Benavides se endureció al instante. Comprendió por qué Elizondo había solicitado la reunión. Tenía entendido que ese asunto ya estaba resuelto. «Usted y yo sabemos muy bien cómo se resolvieron las cosas», replicó Elizondo, su voz afilada. Benavides levantó su taza de café y bebió lentamente, recurriendo a su viejo método del silencio. «El honor de la institución a veces exige sacrificios personales», dijo finalmente. Una luz glacial apareció en los ojos de Elizondo. «General, usted protegió a la institución en aquel entonces, y trata de protegerla ahora. Pero dígame, ¿quién protege a las personas?». Benavides no pudo responder. El fantasma de aquel informe, encerrado en un cajón 30 años atrás, flotaba entre ellos. Soportando la mirada de Elizondo, una mezcla de decepción y el respeto perdido, Arturo Benavides, por primera vez, bajó la cabeza. Al salir del café,
la figura de Elizondo se veía solitaria, pero más fuerte que nunca. En un exclusivo club social de Las Lomas, Elena de Montoya asistía a su reunión semanal, luciendo un bolso de diseñador y joyas discretamente caras. A sus 52 años, llevaba 25 casada con Ricardo Montoya y era la figura central en el círculo de esposas de altos mandos militares. Pero ese día fue diferente. A mitad de la reunión, una de las esposas, con los ojos enrojecidos, dijo en voz baja: «Mi sobrino se accidentó en el ejército y ni siquiera nos han dado una explicación clara». Era una mujer de apariencia modesta, con un reloj sencillo en la muñeca. Mientras las otras esposas intentaban cambiar de tema incómodamente, el corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. «Disculpe, ¿su sobrino se apellida Cruz?» «Sí, Mateo Cruz. Su padre es Ramiro». En ese instante, el rostro de Elena se quedó sin sangre. Las palabras que su marido había soltado en casa, entre copas, la golpearon como un rayo. «Ese pendejo de Mateo Cruz. Su padre viene todos los días a hacer escándalo frente al campo militar». «¡Qué fastidio!». Lo había dicho borracho, y ella no le había prestado atención. Pero ahora entendía. Era el hijo de la mujer que estaba frente a ella. Ese día, Elena regresó a casa con una profunda inquietud. Sentada en el sofá de su lujosa sala, la voz temblorosa de la tía de Mateo no dejaba de resonar en sus oídos. Ricardo llegó tarde, quejándose como de costumbre. «Esa pinche generala no deja de joder con el accidente. Me tiene harto». «Ricardo, por favor, deja de hablar así», lo interrumpió Elena por primera vez. Montoya la miró, sorprendido. «¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente?» «Hoy conocí a la tía de Mateo Cruz. No tienes idea de cómo están sufriendo». El rostro de Montoya se endureció. Luego, levantó la voz. «Elena, ¿de qué lado estás? Has vivido como una reina gracias a mí». «¿Como una reina? ¿A esto le llamas vivir como una reina?», respondió Elena, con la voz temblorosa. Montoya estalló de furia. «Si pierdo este ascenso, será por tu culpa. Un hombre que no puede controlar ni a su propia familia no sirve para nada». Dio un portazo y se encerró en su estudio. Esa noche, Elena se quedó sola en el sofá de la sala. Le resultaba insoportable la idea de que su comodidad se construyera sobre las lágrimas de otros. Unos días después, Javier Navarro bebía tequila solo en una pequeña cantina cerca de su casa. Con cada trago, la inquietud en su pecho crecía. Finalmente, con el valor que le daba el alcohol, llamó a Elizondo. «Mi general, ¿tiene un momento? Necesito hablar con usted». Una hora más tarde, en un café con vistas a la ciudad, el rostro de Navarro se veía demacrado. Elizondo esperó en silencio, observándolo. «Mi general, tengo algo que confesar». La voz de Navarro temblaba al empezar a hablar. No fue solo el accidente de Mateo Cruz. Durante los últimos 3 años, he alterado varios informes por orden del general Montoya. La mirada de Elizondo se volvió de hielo, pero lo dejó continuar. Al principio eran cosas pequeñas. Reducir la intensidad de un entrenamiento en el papel, suavizar la descripción de un accidente. Pero luego me pidió encubrir cosas más graves. Estoy en su círculo, mi ascenso depende de él, mi familia. No podía negarme. Elizondo sintió más alivio que ira. Alivio al saber que no estaba sola, que había alguien más cuya conciencia no lo dejaba dormir. «Contraalmirante, ¿está dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias?». Ante la pregunta de Elizondo, Navarro levantó la cabeza. En sus ojos había una nueva determinación. «Sí, mi general. Ya no puedo más. Estoy harto de ser el títere de un hombre que no sabe lo que es la conciencia». En ese momento, sonó el celular de Elizondo. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Elena de Montoya. «General Elizondo, soy Elena, la esposa de Ricardo Montoya. ¿Podríamos vernos?». Al día siguiente, Elena de Montoya llegó al despacho de Elizondo.
vestía de forma sencilla, muy diferente a su habitual estilo ostentoso. Mi general, vine a entregarle esto. Elena le tendió una pequeña libreta de cuero. Era el cuaderno personal de Ricardo Montoya. En su interior, había anotaciones detalladas sobre encubrimientos de accidentes, registros de transacciones de dinero, y notas de conversaciones secretas con sus superiores. Todo estaba allí. Mi esposo la dejó caer una noche que llegó borracho. La leí. Y simplemente no pude ignorarlo, dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. Elizondo finalmente comenzó a preparar su ofensiva para la comparecencia en el Congreso. Pero esta vez, su estrategia no se basaría en documentos, sino en los testimonios de las personas. La desesperación de un padre en la conversación dentro de un taxi. La mano temblorosa y la mirada de injusticia de Mateo Cruz. Los viejos informes con la firma de Javier Navarro. Y la libreta secreta de Ricardo Montoya, entregada por su propia esposa. Se propuso recordar los rostros y las voces, más que los sellos en el papel. Porque había comprendido que la verdad no reside en los archivos, sino en las personas. El poder de Ricardo Montoya comenzaba a desmoronarse. La gente que lo había sostenido empezó a darle la espalda, y su verdadera cara quedó al descubierto: encubrimiento de accidentes, comentarios misóginos, abuso de poder. Todo lo que había estado oculto salía a la luz. Elizondo, por fin, sintió que tenía el control. El salón de plenos de la Cámara de Diputados estaba caldeado. Las galerías estaban repletas de familiares de militares, veteranos y periodistas. En medio del intenso brillo de las cámaras de televisión, Ricardo Montoya, vestido con un traje impecable, se sentó en el banquillo de los testigos. Su rostro todavía mostraba un exceso de confianza. Tenía un guión preparado, iba a pintar todo como el arrebato emocional de una general resentida que ponía en riesgo la disciplina militar. Pero en cuanto comenzó la primera pregunta, la situación cambió drásticamente. Señor general, ¿cuál es su opinión sobre el caso del soldado Mateo Cruz?, preguntó el presidente de la Comisión de Defensa. Justo cuando Montoya se disponía a responder, un video apareció en la pantalla gigante de la sala. Era el señor Ramiro Cruz, sentado al volante de su taxi, hablando con una calma sobrecogedora. Yo no sé mucho del ejército. Solo quería preguntar, de persona a persona, ¿por qué mi hijo terminó así? Alguien, una sola vez, me lo ha explicado con sinceridad. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron con una fuerza inmensa. La forma en que miraba la foto de su hijo en el tablero transmitía toda la angustia de un padre. El salón se quedó en silencio. Por primera vez, el ceño de Ricardo Montoya se frunció en una mueca de genuina preocupación. A continuación, Sofía Elizondo subió al estrado. Su voz era tranquila, pero cortante. Voy a citar las palabras exactas que el testigo aquí presente pronunció en una cena oficial. Elizondo miró a Montoya directamente a los ojos. Dijo que yo era una pinche vieja con 3 estrellas incapaz de decir una palabra. También dijo que las mujeres militares no van a la guerra, sino a tomarse fotos. El salón estalló en murmullos. Elizondo no mencionó los nombres de los otros oficiales presentes, pero describió sus expresiones y la atmósfera de la sala con una precisión demoledora. Los rostros de quienes habían estado allí se contrajeron. Ese es un testimonio distorsionado, producto de sus emociones personales, intentó rebatir Montoya. Pero en ese momento, una mujer se levantó del área de testigos. Era Elena de Montoya. El salón volvió a quedar en vilo. Señora Elena de Montoya, tiene la palabra. Mi esposo siempre decía en casa que para ascender, era normal encubrir ciertas cosas. Era la costumbre, dijo Elena con voz temblorosa. Dijo que el caso de Mateo Cruz era uno más, que solo había que dejarlo pasar. El testimonio de Elena congeló la sala por completo. El rostro de Montoya se tornó ceniciento. Acto seguido, Javier Navarro subió al estrado. En su mano sostenía una pila de informes antiguos. Estos son los informes que yo firmé. Los redacté distorsionando los hechos bajo las órdenes directas del general Montoya.
Navarro levantó los documentos. Ya no quiero vivir en silencio, siguiendo la corriente. Mi conciencia no me lo permite. Su voz estaba llena de un arrepentimiento tardío y una nueva determinación. Ricardo Montoya estaba completamente acorralado. No le quedaban excusas ni argumentos. Las cámaras de televisión capturaron sin piedad su rostro descompuesto. Inmediatamente después de la comparecencia, Montoya fue relevado de su cargo. Poco después, fue puesto bajo arresto. Un tribunal militar confirmó la anulación de su ascenso y su baja deshonrosa. En el juicio penal, fue sentenciado a 2 años de prisión. Las noticias mostraron la imagen de Montoya siendo escoltado fuera del tribunal, esposado. Era la caída miserable de un hombre que había estado a un paso de obtener su tercera estrella. Esa noche, Elizondo estaba sola en su despacho. Las luces de la Ciudad de México parecían brillar con más intensidad que de costumbre. La capitana Isabela Vargas tocó suavemente la puerta y entró. Mi general, el soldado Mateo Cruz llamó. Me pidió que le diera las gracias. Elizondo asintió. Una sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Isabela asintió, compartiendo profundamente su sentimiento. La larga y oscura batalla había terminado. Tras la caída de Montoya y las sanciones a su círculo, una extraña atmósfera se instaló en los cuarteles. Coexistían el miedo a hablar y sufrir las consecuencias, y una cautelosa esperanza de que las cosas, por fin, pudieran cambiar. Elizondo, en lugar de dividir bandos, buscó la manera de que la gente pudiera volver a levantar la cabeza por sí misma. Unos meses después, se le ofreció un puesto de mayor rango, un ascenso casi seguro. Pero, para sorpresa de todos, lo rechazó. Prefiero encargarme de una nueva división que integre la inspección y la formación ética, declaró. Elizondo dio un paso al costado voluntariamente. Eligió aligerar la carga de quienes llevaban estrellas en los hombros, en lugar de añadir una más a los suyos. Mateo Cruz, aunque seguía en silla de ruedas, encontró un nuevo propósito. Comenzó a dar charlas a los soldados más jóvenes en el hospital militar, compartiendo su experiencia. Cuando ocurra un accidente, alguien intentará silenciarlos, pero ustedes deben alzar la voz, les decía. Los jóvenes soldados asentían, escuchando atentamente. El señor Ramiro ya no se estacionaba frente al campo militar. Ahora, de vez en cuando, llevaba a Elizondo en su taxi cuando ella necesitaba ir a algún sitio. En el coche, no hablaban del ejército. Hablaban de cosas sencillas, como un padre y una hija. Qué buen día hace hoy, mi general. Así es, señor Ramiro. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, Mateo ríe más seguido. Eso me deja el corazón tranquilo. Esas conversaciones eran más valiosas para Elizondo que cualquier reunión de Estado Mayor. En un atardecer de finales de invierno, Elizondo subió sola a la azotea del edificio de la Sedena. El cielo de la ciudad estaba teñido de colores naranjas y morados. Pensó en las madres que había visto llorar en funerales lejanos, y en los soldados que, en ese mismo instante, temblaban de frío en algún campo de entrenamiento. Las 3 estrellas en sus hombros brillaron bajo la luz del crepúsculo. Antes eran un símbolo de poder. Ahora las sentía diferentes. Eran como un recordatorio de acero, una advertencia de no olvidar nunca el deber fundamental entre las personas. Eran pesadas. Elizondo se hizo una promesa en silencio. La próxima vez, no permitiría que nadie, como el señor Ramiro, tuviera que llorar solo en su taxi. En ese instante, su celular vibró. Era un mensaje de Mateo Cruz. Mi general, hoy les conté muchas cosas buenas a los nuevos reclutas. Gracias. Una sonrisa iluminó el rostro de Elizondo. Mirando el paisaje urbano, se hizo un nuevo juramento. El peso de las estrellas ya no era poder, era responsabilidad. Llevar un uniforme significaba tener la obligación de proteger a alguien. Sus últimas palabras, un susurro para sí misma, se las llevó el viento frío del invierno. Bajo el vasto cielo de México, en alguna parte, el hijo de alguien, la hija de alguien,
Estaba de guardia.